Nuestro invitado de hoy es Fabio Micienzi de BCM Partners. Vamos a hablar de la situación económica en China. Gracias por su participación. Gracias por la invitación, Alex. China está enfrentando una desaceleración del crecimiento con una caída en los precios de las commodities y también en clases de activos. Sin embargo, todavía hay una afluencia de inversión extranjera. ¿Los bonos chinos siguen siendo una buena inversión de renta fija? Esa es una buena pregunta, Alex. De hecho, como usted ha dicho, el ciclo de las commodities se está desacelerando claramente. China era el motor del crecimiento, básicamente, y no es nuevo ese cambio de velocidad. Si piensa en los 1.400 millones de habitantes, la mayoría vivía en zonas rurales en aquel momento con necesidades básicas. Desde entonces hubo una gran migración hacia las ciudades costeras y eso generó necesidades ilimitadas, y ese movimiento atrajo a muchas empresas de Occidente a ese mercado sin fin. Desde entonces, claramente el crecimiento se ha desacelerado y la atracción histórica que China tenía en los inversionistas nacionales y extranjeros parece estar debilitándose. Ahora, si se analizan los gráficos, se puede ver que esa deficiencia ha alcanzado su punto máximo y está disminuyendo. La inversión en relación con el PIB, que fue principalmente motivada para llenar un vacío en la infraestructura, no pudo mantenerse durante un largo periodo, así que desde 2010 tocó techo y ahora está cayendo. In infrastructure could not be sustained over the longer period. So since 2010, this has reached a ceiling and now is slowing down. Whilst at the same time, al mismo tiempo, el crédito interno pendiente fue bastante constante hasta 2008 y desde 2009 ha crecido de forma espectacular. Y eso se debe al comportamiento de empresas del gobierno. And this is due to the behavior of state-owned enterprises. Los economistas y las autoridades chinas conocen muy bien ese fenómeno y han tratado de enfrentarlo con diversas reformas. Si analizamos los datos oficiales, en este momento todavía muestran un fuerte superávit comercial y flujos de inversión extranjera directos. If you look at the official data, at the moment they still show a very strong trade surplus and foreign direct investment inflows. Sin embargo, hemos visto que el Banco de China sorprendió y redujo las tasas de interés. Tiendo a verlo casi como un intento desesperado para estimular las exportaciones a través de una moneda más débil y tratar de resolver el exceso del mercado inmobiliario, y eso puede hacerse a expensas de muchos excesos de crédito. A lower currency and to try and resolve the real estate overhang, and this may be done at the expense. Si analizamos la tendencia de las inversiones extranjeras directas, podemos ver que los flujos siguen siendo grandes, pero hay una dramática tendencia a la baja. Direct investment, we see that the inflows are still powerful, but there is a dramatic downtrend, and it seems parece que los inversores extranjeros perdieron la fe en el crecimiento sostenible de China, y eso es cierto y muy preocupante para los individuos muy ricos de China, cuyas fortunas a menudo están correlacionadas con empresas chinas, muchas veces de manera oscura. Y ellos mismos parecen también estar perdiendo la confianza en China para proporcionarles crecimiento sostenible, al menos desde su punto de vista, y están invirtiendo cada vez más en el extranjero. Losing themselves confidence in China in the possibility of providing them with this sustainable growth, at least for their own perspective, and they are investing more and more abroad. So in order to answer to your question, para responder a su pregunta si todavía hay valor en el mercado de bonos chinos, tiendo a decir sí, pero... Y lo más importante tiene que ver con un trabajo minucioso y persistente antes de invertir para escoger y elegir con cuidado esos bonos en un universo muy peligroso potencialmente. To handpick these carefully selected bonds in a potentially very dangerous universe. El sistema bancario en la sombra ha sido culpado por los problemas actuales. ¿Está de acuerdo? ¿Cuáles son los riesgos potenciales en el mercado?
Cuando hablamos de en la sombra, inmediatamente pensamos en algo oscuro, y eso es particularmente cierto cuando hablamos del sistema bancario en la sombra. Pasó mucho tiempo para que la comunidad de inversores se diese cuenta de la concentración de las inversiones que estaban en el sistema bancario en la sombra de China. 3 sectores principales se beneficiaron de la mayoría del sector bancario en la sombra, y esos 3 sectores están relacionados: minería, inmobiliario e infraestructura. Cuando hablamos de concentración, por supuesto, lo que viene a la mente es un riesgo acumulado. Si tenemos en cuenta lo que está sucediendo ahora en el mercado inmobiliario, lo que más preocupa en estos momentos es que podemos ver que el espacio físico que se vende es mucho menor que el espacio físico iniciado. Esa brecha es cada vez mayor y eso es peligroso. Al mismo tiempo, el precio del espacio físico en las 70 ciudades más grandes alcanzó un peligroso territorio negativo y continúa con tendencia a la baja. Si analizamos cómo se divide ese espacio físico, podemos ver que solo una pequeña fracción corresponde al llamado Tier 1, que significa localización de primer nivel. El ciclo del mercado inmobiliario es un ciclo de largo plazo, y la razón por la que nos concentramos en entender qué es Tier 1, Tier 2 o debajo de eso, si analizamos el próximo gráfico, podemos ver que solo el espacio Tier 1 en promedio se vende en aproximadamente 2 años, mientras que todo lo que sea Tier 2 o inferior en promedio toma más de 10 años para su rotación. Este exceso del crédito y exceso en el mercado inmobiliario de China está siendo claramente combatido por las autoridades, y mi esperanza es que esas medidas tengan éxito para sacar de la zona roja a ese sector de la economía en particular, y así evitar que otras burbujas estallen y contaminen el resto de la economía. Fabio, gracias por su participación. Alex, fue una conversación interesante. Estaremos observando los cambios del mercado chino aquí en Dukascopy TV. Hasta luego.